Seguimos con la saga de pensamientos de Albert Einstein. Decía él, si quieres entender a una persona, no escuches sus palabras, observa su comportamiento. ¿Cuántas veces hemos visto sentimientos de cualquier índole en una mirada, en un gesto, en un movimiento imperceptible? Porque desde siempre nuestros cuerpos tienen un lenguaje propio que nos comunican cómo se siente o cómo nos sentimos, que nos comunica cómo nos sentimos. En estos momentos más que nunca, debemos observar el comportamiento de las personas a las que amamos, más que escuchar sus palabras. Y debemos tratar sobre todo de ser empáticos con ellos y ayudarnos unos a otros. Si actuamos de esa manera, todos los días encontraremos a alguien dentro de nuestra familia a quien podamos ayudar, o de nuestros amigos. De esa forma nos sentiremos felices y haremos felices a otros. Bienvenidos a nuestra clase de fenómenos ondulatorios del sonido. Vamos a comenzar recordando cada uno de los fenómenos que hemos estudiado de forma general y ahora los vamos a aplicar a esta onda específica llamada sonido. La reflexión, como vimos anteriormente, se origina cuando una onda choca con un material que no puede atravesar y rebota. Entonces, en el sonido, al darse la reflexión, vamos a hablar de dos fenómenos diferentes. Uno se llama eco y otro se llama reverberación. El eco se produce cuando la distancia entre el emisor y el obstáculo con el que va a chocar el sonido y rebotar es de 17 metros o más. ¿Por qué esa distancia? Porque en esa distancia el oído humano es capaz de distinguir entre la emisión del sonido y la reflexión del sonido. Entonces se escuchan dos sonidos diferentes. Se escucha, por ejemplo, si yo digo hola, voy a escuchar la reflexión de la palabra completa, hola, y es cuando se da el eco. Este fenómeno se genera en objetos o cuerpos, como por ejemplo paredes, vidrios, colinas y lugares en donde las ondas sonoras pueden chocar y rebotar. Veamos un ejemplo de lo que es el eco. Pongan mucha atención a cómo se escucha. Bien, a la cuenta de 3, loro. 1, 2, 3. ¡Loro! Entonces, como se pudieron dar cuenta en el video, se escucha la emisión y luego se escucha la reflexión. A eso es que llamamos eco. El otro fenómeno que se da con la reflexión del sonido es la reverberación. Y esto consiste en el alargamiento de un sonido, es decir, las extensiones de las vibraciones sonoras. Este fenómeno se produce comúnmente en lugares cerrados y vacíos, como por ejemplo una casa donde no hay muebles ni nada, ¿verdad? Una casa vacía, salones, o en catedrales, cuando usted entra a una iglesia que está vacía, se escucha ese fenómeno llamado reverberación. Y esto se debe a la múltiple reflexión de la onda sonora. Como la distancia que existe entre el emisor y la reflexión que se da es menor a 17 metros, primero su oído no es capaz de distinguir entre la emisión y la reflexión. Entonces se monta un sonido con el otro. Cuesta entender la reverberación. Y aparte de eso hay múltiples reflexiones, entonces todas esas se van subiendo un sonido sobre el otro y realmente cuesta entender cuándo se da esta reverberación. Escuchemos el fenómeno para que lo distingamos con el eco. Esta es una sala especial que ha sido creada para escuchar este fenómeno llamada reverberación, así que escuchémoslo. Pero el objetivo era que la oyerais, ¿no? que oyerais la reverberación, por eso hemos entrado pocos, porque si entramos, ahora entraremos todos y veréis cómo se acaba todo el efecto. Claro, esta sala tiene esa reverberación porque tiene mucho volumen y no tiene nada de absorción. Nosotros ahora en este caso tiene del orden de 15 segundos de tiempo de reverberación en bajas y en altas frecuencias, como el aire absorbe, pues unos 2 segundos. Entonces realmente son fenómenos diferentes, ¿verdad? El eco y la reverberación.
Ambos son producto de la reflexión del sonido. ¿En qué se utiliza esto de la reflexión del sonido? Bueno, es utilizado por la naturaleza por muchos animales, por ejemplo los murciélagos, los delfines, algunas ballenas usan el eco para poder ver, podríamos decir así, porque ellos lo que hacen es algo llamado ecolocación. Entonces emiten una onda que, como aprendimos en la clase pasada, es una onda ultrasónica, y cuando esta onda choca con un obstáculo y rebota, ellos son capaces de analizar entre la onda emitida y la reflejada el tiempo que se ha tardado, y ellos pueden formarse una idea de a qué distancia se encuentra el objeto. Y realmente son bastante precisos al hacer eso. No solo se forman una idea de la distancia, sino también del tamaño del objeto y de la forma del objeto. Es increíble cómo funciona eso. Y con base a esta ecolocalización se ha también diseñado lo que son el sonar y el radar, ¿verdad? El sonar también emite ondas sonoras, por eso se llama sonar, y funciona igual, ¿verdad? Al recibir la onda de regreso, hay un aparato que interpreta la distancia a la cual se encuentra el objeto. Y el sonar también se utiliza para estudiar las profundidades del mar, ¿verdad? O para encontrar bancos de peces, los utilizan también los pescadores, emiten una onda sonora y ellos, conociendo ya a qué distancia se encuentra el fondo del mar ahí, si la onda rebota antes, entonces saben que hay un obstáculo antes y puede ser un banco de peces o puede ser un animal muy grande. También se utiliza en las ultrasonografías que nosotros conocemos. Estas ultrasonografías también reciben el nombre de ecografía, ya que funcionan en base al eco del sonido, o de sonografía, por originarse o por producirse con base a ondas sonoras. ¿Cómo funciona eso de la ecografía? El aparatito que le ponen en el cuerpo a la persona, al paciente, emite ondas ultrasónicas, por eso se llama ultrasonografía, ¿verdad? Produce ondas ultrasónicas, y cuando estas rebotan en el cuerpo, el mismo aparato es capaz de producir una imagen dependiendo de las distintas ondas que rebotan y el tiempo que se tardan en rebotar. Obviamente entre un tiempo y el otro va a ser microsegundos, milisegundos, una distancia de tiempo bastante corta, pero el aparato es capaz de analizarlo y formarse una imagen. Aparte de eso, el rebote del sonido es distinto dependiendo del tipo de tejido que estamos hablando. Por ejemplo, si es un tejido sano o es un tejido enfermo, rebota de forma diferente, y así los médicos pueden interpretar si es un tumor o si es tejido sano. También se tarda distinto tiempo en rebotar, o se comporta diferente el eco si es un hueso o si es un órgano específico. Aparte de eso, este objeto que emite las ondas ultrasónicas también se puede modificar dependiendo de lo que va a estudiar, ¿verdad? Va a ser una frecuencia diferente la que se va a usar si usted va a estudiar un tejido superficial o si va a estudiar un tejido más profundo. Pero esto del eco y de la reverberación no es agradable en algunas profesiones, como por ejemplo en la música. Imagínense un estudio de grabación donde haya reverberación o donde haya eco. Se puede arruinar la grabación que se produce. Entonces usan materiales absorbentes que absorben el sonido y que de esa forma evitan que haya eco o reverberación. Estos materiales absorbentes son generalmente materiales blandos, rugosos y porosos que permiten absorber las ondas sonoras. Por eso, si usted se ha fijado al ir al cine, en el cine las paredes están forradas con material acolchado
También la pantalla tiene una cortina, hay alfombras en el suelo. Eso no es una casualidad que sean así, sino que está provisto de materiales absorbentes para que no haya reflexión del sonido y no se dé la reverberación o el eco. El otro fenómeno que vamos a estudiar es un fenómeno bastante interesante llamado resonancia. La resonancia es la vibración espontánea que experimenta un cuerpo cuando se ve afectado por una vibración o sonido de su misma frecuencia, como puede ver acá. Acá este martillo golpea este diapasón, pero al vibrar con la misma frecuencia que este otro, este vibra a pesar de que no he golpeado directamente. Todos los cuerpos poseen una frecuencia natural de vibración. ¿A qué se refiere con frecuencia natural? Es la frecuencia con la que naturalmente vibran. Por ejemplo, cuando yo golpeo este diapasón va a tener una frecuencia diferente a otros diapasones. Para que entendamos mejor esto de la frecuencia natural, veamos el siguiente video. El puente de Tacoma Narrows en el estado de Nueva York se inauguró en julio de 1940 y saltó a la fama instantáneamente. Bautizado con el nombre de Galloping Gertie, el puente que acababan de inaugurar comenzó a oscilar incontrolablemente. Hace que se me erice el pelo de la nuca solo con pensarlo, porque no apetece nada ir allí. Es algo realmente horrible. El 7 de noviembre de 1940, Galloping Gertie se desmoronó. Para los diseñadores nada volvería a ser igual. El desmoronamiento del puente de Tacoma Narrows fue un toque de diana para los diseñadores de puentes colgantes. Por procurar la esbeltez, habían subestimado la fuerza del viento. El misterio estaba en el hecho de que el puente Tacoma había sido diseñado para resistir vientos de 200 km por hora. Sin embargo, la velocidad del viento el día 7 de noviembre de 1940 era de solo 65 km por hora. La clave para desentrañar el misterio se encontraría en un fenómeno llamado frecuencia natural. La frecuencia natural es algo que le resultará muy familiar a cualquier persona a la que le guste la música. Es la nota que emite algo. Si pulsas la cuerda de una guitarra o de un violín, oyes una nota que tiene una frecuencia concreta. Y ocurre lo mismo con los puentes. Aquí tenemos tres estructuras. Cada una de ellas tiene una frecuencia natural distinta. La frecuencia natural es la frecuencia a la que quiere vibrar si la pulsas. Y aquí tenemos una frecuencia natural muy lenta. Aquí tenemos una muy rápida y aquí una intermedia. En esta prueba, la frecuencia natural del puente de Tacoma Narrows es más semejante a la lenta. Cuando los vientos impactan sobre un puente, crean muchos torbellinos llamados vórtices. Los problemas empiezan cuando dichos vórtices tienen la misma frecuencia natural que el puente. Eso se llama resonancia. Entonces la frecuencia natural, como pudieron ver, es la frecuencia a la cual oscila un cuerpo naturalmente. La resonancia produce un aumento en la intensidad de los sonidos. Es por eso que es utilizada en la música. Todos los instrumentos de cuerda tienen algo que se llama caja de resonancia. Esa caja de resonancia sirve para amplificar el sonido. Y de esa forma la vibración de las cuerdas puede amplificarse, ya que la caja de resonancia va a vibrar a la misma frecuencia que vibra la cuerda. Veamos otro video donde explica eso. ¿Qué es la resonancia? Casi todo el mundo piensa que la resonancia es lo que se oye al dar una palmada en una habitación amplia. Pero eso es la reverberación. La resonancia es en realidad algo mucho más atractivo. Tenemos este diapasón, lo ponemos en vibración, se oye muy poco, y al aplicarlo sobre la caja, ahora aumenta enormemente la intensidad del sonido. Esto sí es la resonancia. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues vamos a explicarlo de nuevo con el péndulo. Tenemos un péndulo que, como hemos visto, va a oscilar siempre con su frecuencia fundamental, la única que tiene. Si yo intento que se mueva dándole con muchísima fuerza con el abanico, no consigo gran cosa. Pero en cambio, si le doy acompasando el movimiento del abanico al propio del péndulo, con mucha menos energía consigo
transmitirle una oscilación muy amplia. Decimos entonces que el péndulo y el abanico están en resonancia, están moviéndose con la misma frecuencia. Eso es la resonancia. Puedo conseguir una cosa, recordemos los armónicos. Si en vez de darle un golpe de abanico cada vez que el péndulo oscila, yo lo hago una vez cada 2, o cada 3, o cada 4, el efecto será menor, pero consigo también resonancia con los múltiplos de la frecuencia. Bien, pues vamos a ver claramente que podemos hacer que esta caja entre en resonancia con esta otra. Estos dos diapasones dan la misma nota, 440 ciclos por segundo. Golpeo este. Y es el otro el que estaba vibrando. Se ha transmitido por resonancia las vibraciones a esta otra caja. Pero hace falta que la frecuencia sea exactamente la misma. Si yo ahora le cambio la frecuencia al diapasón poniéndole estas pesitas, notamos ahora que la nota es distinta. Claramente, la frecuencia es distinta. ¿Habrá resonancia? Nada. Este ya no resuena. Así es que ya sabemos exactamente lo que es la resonancia. La transmisión de una vibración de un cuerpo a otro si coinciden las frecuencias o sus múltiplos. Hemos visto las dos claves. Pero esto de la resonancia también puede traer dificultades, como pudieron ver en el video anterior, ¿verdad? Que hubo un puente en Tacoma que se hizo famoso debido a eso. Los vientos que soplaban en ese día que el puente cayó eran de la misma frecuencia que la frecuencia natural del puente, y ustedes pudieron ver cómo osciló el puente hasta que se destruyó. También en los muñequitos ustedes quizá ya han visto que ponen a una señora que canta ópera y que rompe los vidrios, pues eso se da debido a la resonancia. Ahora continuamos con la difracción del sonido. Recuerden que la difracción es la habilidad que tienen las ondas de poder evadir un obstáculo o de poder pasar por orificios, deformándose y convirtiéndose en un nuevo frente de onda después de pasar por ellos. El sonido no es la excepción, ¿verdad? Aquí tengo en esta ilustración el origen del sonido, y si usted se fija, la onda se va desplazando normal, pero aquí encuentra un obstáculo, entonces rodea ese obstáculo y siempre llega a la persona que está escuchando, ¿verdad? Igual, si la puerta está entreabierta, esta onda sonora, después de deformarse, vuelve a tomar la forma normal, y aquí se difracta atravesando la puerta y saliendo. Esa es una de las razones por las cuales, a pesar de que nosotros estemos al otro lado de la pared o en otro cuarto, si alguien nos llama, nosotros podemos escuchar. Eso es gracias a la difracción del sonido. El siguiente fenómeno que vamos a estudiar es la interferencia. Hablamos en la clase anterior que la interferencia se da cuando dos o más ondas se encuentran y se superponen. Hablamos también que podemos tener interferencia constructiva e interferencia destructiva, como pueden ver acá, ¿verdad? Una interferencia destructiva es cuando se encuentra un valle con una cresta y se anulan entre sí. Si las dos tienen la misma amplitud, la onda desaparece. Pero por el contrario, si se encuentran dos valles o dos crestas, lo que va a suceder es que las amplitudes se van a sumar y la onda se vuelve con mayor intensidad. Aquí podemos ver lo que sucede en una onda sonora, ¿verdad? Al interferirse, como se puede ver acá, se generan ambos tipos de interferencia. Interferencias constructivas, es decir, que si nosotros estamos sobre las líneas verdes, vamos a escuchar el sonido mucho más fuerte, e interferencia destructiva sobre las líneas rojas,
de tal forma que los podemos oír o más suaves o incluso puede desaparecer el sonido. Podemos ver un interactivo para que quede más claro. En ese interactivo yo les voy a explicar para que quede más claro lo de la interferencia de ondas. Aquí voy a manipular esto. Esta onda roja es ya lo que se genera después de la interferencia. Entonces tengo la onda 1, que es la azul, y la onda 2, que es la verde. Voy a ir yo modificando la longitud de onda para que vean cómo funciona. Y poniéndolas en fase o en desfase. Entonces, al modificar la longitud de onda, usted puede ver que yo puedo hacer que la interferencia sea constructiva. Aquí, si se fija, se une cresta con valle y es destructiva y la onda casi se anula. Pero puedo hacer que sea constructiva poniéndolas a que ambas vayan en fase. Es decir, que se junte cresta con cresta y valle con valle. Y ahí se da una interferencia totalmente constructiva. Entonces, en el sonido, si yo juntara dos ondas así, como la amplitud sube, recuerda que la amplitud está asociada con el volumen del sonido, quiere decir que escucharía algo mucho más fuerte. Y cuando se da una destructiva, lo que sucedería es que el sonido se iría decreciendo hasta que en este punto el sonido prácticamente desaparece. Aquí. Eso es lo que sucedería. Ahora, veamos en el sonido propiamente dicho. Estos dos tambores no están en fase, pero llega el momento en que los dos se ponen en fase, ¿verdad? Cuando los dos golpean a la vez, se escucha un sonido mucho más fuerte. Y lo que sucede es algo así. Algo como esto, ¿verdad? Tengo el sonido 1, el sonido 2, no están en fase, pero hay un momento en que sí, los dos van en fase. Y aquí puede ver la suma de las ondas, ¿verdad? Ahorita se va a dar una interferencia destructiva. Mire lo que sucede con la onda. Ahora va a empezar a haber una interferencia constructiva. En este momento es máxima cuando ambas están en sentidos opuestos. En el sonido propiamente dicho se vería así. La onda 1, la onda 2, y eso es lo que escuchábamos con los dos tambores, ¿verdad? Se oía fuerte, luego iba bajando, no se oía y así sucesivamente. Tendríamos un sonido como este. Esta es el sonido 1 con una frecuencia de 440 Hz. Este es el sonido 2 con una frecuencia de 442 Hz. Quiere decir que no tienen la misma frecuencia, pero va a llegar un momento en que van a coincidir. Y esta es la suma de los dos. Escuche. Quiere decir que lo podemos ver. Lo que escuchamos es algo como esto, ¿verdad? Aumenta, disminuye, aumenta, disminuye. Esa es la interferencia. ¿Cómo se aplica la interferencia? La interferencia se utiliza sobre todo para los silenciadores. Por ejemplo, estos pilotos de aviones, jets, que tienen un sonido demasiado estruendoso, usan unos auriculares, o las personas que trabajan en los portaaviones también, o que usan maquinaria de construcción, así como martillos hidráulicos. Esas personas usan unos audífonos que producen una onda contraria en desfase
con el sonido que produce ya sea el motor del avión o que produce el martillo hidráulico, para que de esa forma el sonido disminuya y no dañe su oído. Entonces, todos esos silenciadores están creados para poder hacer una interferencia de onda con el sonido producido y así aniquilar o disminuir grandemente la intensidad del sonido. El efecto Doppler. Este es un efecto con el que estamos bastante familiarizados, pero que quizás no nos hemos detenido a ver por qué se produce, o tal vez ni siquiera lo hemos notado. Le voy a explicar en qué consiste. Muy bien, aquí tengo yo un emisor de sonido. Cuando este sonido se está generando, las ondas de sonido se ven así como esto. Si usted se fija, la longitud de onda aquí mide lo mismo que aquí, mide lo mismo que aquí y mide lo mismo que aquí. El efecto Doppler se da cuando la fuente, ya sea emisora o la receptora, está en movimiento relativo respecto a una de la otra. Por ejemplo, si yo hago que esta fuente se mueva, miren lo que pasa con la longitud de onda. Ahorita que la está emitiendo, le emite igual. Voy a hacer que se mueva. Al moverse, esta longitud de onda está más cerca y esta longitud de onda está más lejos, ¿verdad? Eso significa, recuerde que aquí la frecuencia se hace mayor y aquí la frecuencia se hace menor. Acuérdese que la frecuencia está asociada con el tono, ¿verdad? Si tenemos una frecuencia mayor, el tono se vuelve más agudo, y si tenemos una frecuencia mayor, el tono se vuelve más agudo, y si tenemos una frecuencia menor, el tono se vuelve más grave. ¿Cómo lo percibimos auditivamente? De esta forma. Vamos a escucharlo primero con un radio patrulla. Escuche. Esa diferencia en el sonido se debe al efecto Doppler. Ahorita lo analizamos en detalle. Aquí se oye mucho más agudo porque la frecuencia es mayor. Entonces él va a escuchar un sonido más agudo. Mire después. En este momento se oye un sonido más grave porque la frecuencia es menor. Probemos con otro móvil. Un auto. Esto solemos escucharlo cuando estamos parados frente a una carretera. Escuche. Ese cambio en el sonido también es debido al efecto Doppler. Igual con un helicóptero. ¿Verdad? Ese cambio en el sonido se produce gracias al efecto Doppler. ¿Cómo se aplica el efecto Doppler en la vida real? ¿En qué se aplica? Bueno, se aplica en estas puertas que están en los lugares como centros comerciales o en algunos supermercados, que cuando usted se acerca a ellas se abren, trabajan con base al efecto Doppler. También hay exámenes donde se usa este efecto. Se lanzan ondas ultrasónicas. Es muy parecido a un ultrasonido, solo que los ultrasonidos son para examinar órganos, tumores, huesos, cosas que están en reposo. Pero ¿qué pasa si queremos estudiar la sangre que está en movimiento? Entonces eso funciona con base al efecto Doppler. Es un ultrasonido, pero la lectura se hace basado en este efecto. Igual, estos automóviles que les mencionaba anteriormente, que cuando usted retrocede, ellos avisan si usted va a chocar o si hay un obstáculo cerca,
funcionan con base al efecto Doppler. Ahora tal vez nos preguntamos, ¿qué pasa si el objeto se mueve mucho más rápido de lo que hemos visto? Porque el efecto Doppler lo escuchamos cuando la velocidad es menor a la velocidad del sonido. ¿Qué pasaría si esta velocidad fuera igual a la del sonido? Pues estas ondas se juntarían todas acá y estas se separarían más. Aquí tendría una energía sonora muy fuerte, ¿verdad? ¿Y qué sucede si esto se mueve más rápido que la velocidad del sonido? Entonces ahí tendría algo que se llama onda de choque, que es propio de estos aviones, ¿verdad? Cuando un objeto se mueve a la velocidad del sonido, se le conoce con el nombre de Mach 1. Si se mueve a 1.5 veces la velocidad del sonido, entonces se conoce como Mach 1.5 y así sucesivamente. Es cómo se mide la velocidad de estos móviles. Entonces yo tendría un cono sonoro. Si usted se fija aquí en esta imagen, las ondas sonoras se van como alargando y se hace la forma de un cono. Fíjese que cuando el objeto pasa sobre la persona, si este muñequito estuviese aquí, esta es una zona de silencio, yo no escucharía nada. Por el contrario, cuando estamos aquí en el cono se oye un gran estruendo. Fíjense cómo funciona. Aquí va a la mitad de la velocidad del sonido. Ya se da el efecto Doppler. Hoy lo vamos a poner a la velocidad del sonido para que usted vea que sería en un Mach. Ahí estamos. Mire cómo se juntan las ondas. Aquí todas las ondas se ponen aquí. Se unifican aquí. Lo voy a volver a hacer y lo voy a detener para poderlo explicar. Todas las ondas se juntan aquí y se alargan acá. Si se fija, las ondas sonoras ya están sobre el muñequito, pero no escuchan nada. Todo esto es una zona de silencio y el estruendo se oye aquí atrás cuando el objeto ya ha pasado. Fíjese, ¿no se escucha? Vaya, ahora lo vamos a poner más rápido que la velocidad del sonido. A ver hasta dónde nos permite, hasta 2 Mach creo. Muy bien, veamos ahora qué pasa. Fíjese cómo se forma el cono sónico. Fíjese el cono que se forma y toda la zona de silencio aumenta y se escucha por aquí, ¿verdad? Y se oye un gran estampido. Entonces a eso se le conoce con el nombre de cono sónico. Muy bien, chicos, espero que hayan disfrutado de esta clase tanto como yo y que podamos vernos en la próxima clase. Hasta luego. Vamos al espacio de preguntas y respuestas.